nuestra serie Una historia de fe y esperanza, número 24, 4 más 2 son 6, y el número 14 del tema Una generación pura que no se contamina. Y 5, prácticamente 4 más 1, 5, total es un 11. Y hoy es día 6 de junio, día 11. Así que este es un día especial, prácticamente fue un día marcado para la historia y prácticamente yo estoy contento por todo lo que Dios hace. Y hoy voy a hablar una palabra que está ahí en la Biblia y me voy a enfocar un poquito en ella porque exactamente pasan las cosas, suceden las cosas tal y como lo dice la Escritura, tal y como lo dice Dios. Y esto muchas veces se sale de la rutina de cada persona. Aquí vamos en el nombre de Jesús. Quiero leerte el capítulo 8 de Romanos. La Biblia dice el versículo 5. Mire que dice así: en el nombre del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice la Biblia así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Dice el versículo 6. Así, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Impresionante. Y luego dice el versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes si viven según la carne, dice, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahí está el punto. Versículo 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Mire que dice el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, morirán. Dice, mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Y concluimos prácticamente en el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hay una palabra que me encantó ahí, es la palabra que dice designios. Los designios de la carne. Impresionante. Hoy te vamos a hablar un enfoque. Yo hablaba desde el lunes, domingo prácticamente, domingo, lunes y martes, que hemos estado predicando y hemos tocado partes, facetas, un poquito acerca del tema de los tripartitos, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros necesitamos ser equilibrados. Esto hablaba el domingo. Y prácticamente el lunes en consejos que empoderan con tu hermano amigo River Montalvo interactuando, prácticamente compartimos también la importancia de conocer que nosotros necesitamos equilibrarnos, de manejar prácticamente las cosas como son, prácticamente a como a Dios le agrada. Y martes soltamos una palabra poderosísima que fue súper poderosa, que hasta todavía resuena en mis oídos, y atacamos la obra del diablo porque realmente se nos ha levantado con mucha fuerza, pero vive Dios que nos dio la victoria. Hemos vencido por la sangre de Cristo, hemos vencido por el poder de la palabra y tenemos la victoria porque Cristo ha vencido por nosotros. Gloria a Dios. Y esta noche hemos prácticamente recibido la palabra de Dios
en un punto importante. Los que viven prácticamente, dice, según la carne. Esto es impresionante. Los sentimientos tienen que ver mucho en la ruta, en el camino, como dije en otra oportunidad, como peregrinos y extranjeros que somos, peleando prácticamente contra esos prácticamente deseos que batallan contra el alma. Entonces, cuando yo hablaba, esto lo hablamos el día, prácticamente el lunes, en los consejos, esto fue impresionante. Cuando yo te hablo de estos sentimientos que dice aquí Pablo, Pablo estaba hablando acerca de la ley. Pablo estaba hablando acerca realmente del movimiento. Dice específicamente que nosotros prácticamente tuvimos la gran fortuna de ahora vivir bajo la gracia, de vivir bajo ahora la guianza del Espíritu Santo, porque Cristo vino a cumplir prácticamente el cumplimiento de la ley. Y este cumplimiento de la ley, que era prácticamente ley, no podía fallar, era tan tajante que si a una persona la encontraban haciendo un mal, prácticamente era apedreado. Si esta persona andaba de chismoso, también merecía muchos castigos. Si esta persona andaba metiendo un falso testimonio, muchas veces tenía que ser muerto. Esto es impresionante. Ay, Dios mío, Dios no quisiera otra vez que el hombre viva bajo esta ley, porque entonces se acaba la gente rapidito, porque el mundo está pervertido. Pero hoy vengo a hablarte de parte de Dios en el nombre de Jesús, como siempre, y declaramos que esta palabra sonará, aleluya, una y otra vez, porque es Dios mismo poniendo esta palabra en nuestra boca para ser de bendición. Prácticamente una palabra real. Dice que Cristo Jesús, aleluya, muere en la cruz, siendo prácticamente juzgado y condenado por la misma ley. La misma gente que conocía la ley, lo condenaron, lo crucificaron y prácticamente lo mataron. Pero era necesario que el Cristo glorioso, nuestro Señor, nuestro Salvador, muriera en la cruz para darnos salvación a todos, darnos el perdón a todos. También tocamos el tema el día martes sobre la expiación, la sangre de Cristo que nos cubre, que nos limpió, que nos compró y que nos hace, aleluya, tener la vida de Dios mismo con nosotros. Impresionante, verdaderamente. También tocamos un poquito acerca del ministerio de Jeremías, cuando en el capítulo 20 mencionaba varios capítulos, pero dice que él no quería hablar de parte de Dios porque ya había mucha maldad, pero dice, fue fuerte la palabra de Dios en él, y Dios le dijo, yo estoy contigo como poderoso gigante, aleluya, y él volvió a hacerlo, y realmente fue poderosa la palabra. Por eso aquí dice que Jesús no desistió, se aferró, aleluya, a Dios Padre. Tenía que obedecer, y dice la Biblia que cayó en él el peso del pecado, se hizo maldito. Capítulo 3 de Gálatas, dice Isaías 53, y que por cierto martes también hablamos de ese punto. Jesús se hizo prácticamente malvado, un ser que cayó todo el pecado en él. ¿Sabe por qué la Biblia dice ahí en Romanos, donde acabamos de leer capítulo 8, los primeros versos antes del 5, del 1 al 4? Dice, porque solamente era necesario que el Cristo prácticamente llevara el cumplimiento de la ley, para que entonces se hiciera justa la ley, se hiciera justicia de la ley. Entonces él vino a cumplir la ley, él vino a hacer justicia ante Dios. Por eso Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe. Este es un tema que yo lo tengo bien listo, pero Dios no me ha dicho que lo predique, pero le comparto un poquito. Se llama el ministerio de la justificación, lo que Pablo predicaba, lo que hoy todo el mundo debe de predicar. Aleluya. Porque realmente necesitamos comprender el por qué amamos a Cristo, el por qué seguimos a Cristo, el por qué realmente le honramos y le servimos de todo corazón. Pablo dice, deudores somos, no a la carne para que vivamos según la carne. Nosotros realmente necesitamos el día de hoy conocer
que prácticamente los designios, dicen que es una decisión, un plan que se realiza al fin prácticamente de cumplir esos deseos o ese programa. Prácticamente, eso significa designios. Cuando dice, si ustedes viven, porque los que viven según los designios de su carne, es decir, su propio programa, su propia acción, su propio plan, prácticamente dice, no agradan a Dios y son prácticamente personas que si viven bajo esos sentimientos, deseos, prácticamente van corriendo a la muerte. Impresionante. Proverbios dijo 14:12 que la persona que camina con sus propios pensamientos dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, justos, pero sus caminos, su final es, dice, muerte. Esto es lo que pasa cuando alguien tiene deseos malos, cuando prácticamente una persona aún no ha entendido el por qué Jesús murió. Cuando la persona viene al arrepentimiento y conversión, porque son dos cosas, tiene que reconocer, arrepentirse que le falló a Dios y hasta lo más bajo. Y prácticamente esto lo separa de Dios, según Romanos 3, versículo 23 y Romanos 6, versículo 23 también. La Biblia dice que Jesús prácticamente vino a justificarnos, porque la dádiva, el regalo de Dios fue y es y será siempre vida eterna. Dios prácticamente proveyó la salvación, proveyó realmente el perdón de los pecados. Dios proveyó la justificación de los pecados, pero Cristo ahí muere en la cruz y condenó a los pecados. Aleluya, hizo justicia ante Dios. O sea que lo que Jesús estaba haciendo prácticamente para los hombres era lo acabamos, para el diablo era lo matamos, ahora sí lo tenemos, todo va a ser de nosotros. Mentira, porque realmente el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo que estaba en él, aleluya, iba a resucitarlo, bendito sea su nombre. Y la Biblia dice que le quitó el imperio al que realmente tenía el imperio de la muerte, era el mismo diablo. Esto está en Hebreos. Y dice la palabra de Dios que Cristo triunfa en la cruz, aleluya, clavando en él todas las enemistades que había contra nosotros. Colosenses 2, dice la palabra de Dios, aleluya, que Cristo nos dio ahí la libertad. Y por eso dice, ya no vivan en su viejo hombre, ya no vivan según esclavos a esos deseos, ya no vivan prácticamente en ese sentir de la carne, porque esos designios nos llevan a muerte. Y hoy quiero decirte, las personas que son realmente desobedientes, que son personas rebeldes, prácticamente son personas que están yéndose por el camino que le parece correcto. Porque el mundo le dice, ¿para qué te vas a acercar a Dios? ¿Para qué le vas a buscar si realmente no? Tú estás joven, vive tu vida. Mira, el mundo religioso así es, vívetela suave, despacio, no te metas de todo de lleno. Cuando estaba más joven, prácticamente a mí me decían, jovencito, vive tu vida, puedes buscarte una novia y puedes andar allá y hacer lo que tú quieras, pero puedes ir a la iglesia. Esa era la misma voz del mismo diablo para que yo realmente me desviara. La Biblia dice que Dios no quiere que las personas estén amistadas, relacionadas con el mundo, porque entonces tampoco pueden agradar a Dios y espiritualmente nos convertimos adúlteros espiritualmente, porque así lo dice Santiago capítulo 4 y 1 Juan 2, 15 al 17. Por eso realmente dice, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos realmente del mundo no provienen de Dios. De la carne, dice, no proviene de Dios sino del mundo. Los deseos de la carne, eso no viene de Dios sino del mundo. Entonces vamos prácticamente a decirte en esta noche la palabra de Dios que Dios nos ha dado. Yo espero que realmente comprendas que hay algo muy importante que Dios nos ha dejado aquí. El sentir prácticamente es muy importante. La Biblia dice ahí en Romanos, donde leímos, que nosotros somos deudores, necesitamos ser agradecidos. Cuando una persona sabe que le ha fallado a Dios, eso es arrepentimiento. Reconoce que verdaderamente le ha fallado al Dios Todopoderoso y necesita volverse a Él. Definitivamente. Esto tiene que ser así con todas las personas que viven hoy. Niños, jóvenes, adultos y ancianos. Toda clase de personas
el gran importante, el gran sofisticado, el intelectual, la persona más preparada, la persona más sencilla. Todos necesitamos reconocer a Dios. Sus designios, vamos a hablar, su plan, su propósito es salvarnos. Su plan dice, Romanos 8:1, dice, ya ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando hablamos del Espíritu Santo, la persona cuando se arrepiente del pecado, de todos los pecados que cometió ante Dios, Dios le da una oportunidad a esta persona para que comience una nueva vida, para que comience una vida en relación con Dios. Aleluya. Y ahora el Espíritu Santo viene a poseerlo, viene a dominarlo, viene a controlarlo, viene a calmarlo, viene a enseñarle, viene a guiarle, viene para que esta persona tenga poder, tenga realmente dominio propio, tenga realmente el amor de Dios y esta persona verdaderamente pueda llevar una vida agradable a Dios. Y aquí es donde viene la conversión. La conversión es cuando la persona verdaderamente dice, ok, antes yo hacía estos pecados, pero ahora ya no. Y aquí es donde hablamos de Gálatas capítulo 5. La Biblia dice, del versículo 19 hasta el 22, la Biblia dice que en verdad hay muchos frutos que son de la carne. Y estos frutos son malvados, son muy peligrosos. Que la persona tiene realmente deseos de practicar hechicería, la persona tiene deseos de seguir idólatra, la persona tiene deseos de seguir en sus sensualismo, sus cosas malas, que lo provocan a cometer cosas como fornicación, adulterios y estas obras de la carne fuera de un matrimonio formal en Dios es pecado. Entonces prácticamente dice, y todos aquellos que practican tales cosas tampoco pueden agradar a Dios, no pueden heredar el reino de los cielos. Las personas que practicaban la mentira, las personas que eran ladrones, las personas que eran realmente borrachos y toda la gente que practicaba cosas malas, prácticamente es cosa de la carne. El sentir va a estar ahí. El sentir prácticamente va a estar en la persona porque es humano. Pero dice la Biblia, nosotros no andamos por vista, sino por fe. Cuando el Espíritu Santo, versículo 23 de Gálatas, versículo 23, dice que realmente el fruto del Espíritu 5, versículo, déjame se lo voy a leer. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Aleluya, somos libres. Dice la palabra de Dios. El versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando una persona se arrepiente, los demonios también se arrepienten, dice allá el capítulo 1 de Santiago. Muchas personas tiemblan como los demonios y creen también, y se arrepienten muchas personas, no los demonios. Ellos no pueden realmente arrepentirse. Esos prácticamente no tienen nada de salvación, nada de oportunidad, y prácticamente, aunque quisieran lloriquear, prácticamente no pueden recibir ningún beneficio de Dios porque han sido destronados, han sido ya prácticamente juzgados, y estos están listos para ser condenados por 1000 años. Por eso, cuando el enemigo ataca a una persona de diferentes maneras, tiene que reprenderlo y decirle, yo tengo salvación, yo tengo libertad, yo tengo perdón, yo tengo justificación y la sangre de Cristo, arma poderosa, y tiene que correr. Y entonces dice, ok, te dejamos. ¿Por qué? Porque realmente Cristo está con nosotros. Gloria a Dios. Y la persona verdaderamente resiste. Algo muy importante, cuando la persona se arrepiente, tiene que seguir el siguiente paso. El siguiente paso es convertirse. Las pasiones y deseos, todos esos sentir de la carne que nos lleva a la muerte, aún haberse arrepentido, Dios te pido perdón, mira que fallé, he sido loco. Pero cuando realmente te arrepientes de verdad, genuino, de todo corazón, es cuando Dios quiere, aleluya, que permanezcas en Él, que lleves fruto.
que lleves realmente la verdad, que el Espíritu Santo te domine. Dice, pero ustedes no recibieron el espíritu de temor para estar otra vez en temor, sino el espíritu que clama, Abba, Padre. El Espíritu realmente dice, según esto está mismo Romanos 8 donde leímos, y dice también en 2 Timoteo 1:7 que es un espíritu que no es de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Cuando el Espíritu Santo está en ti, entonces te añade fe. Y eso prácticamente es lo que te da victoria para que seas templo del Espíritu Santo y puedas caminar en victoria, en fe, y ya no andar en la carne. Cuando vas a ser provocado, yo tengo una frase que dice, cuando tu fe prácticamente se ve atacada y cuando verdaderamente te ves que estás por allí amenazado en tu fe, es momento de hacer la guerra, es momento de hacer prácticamente la batalla, donde tienes que pelear, donde tienes que batallar, donde tienes que hacer la guerra, donde tienes que pelear, porque no te tienes que quedar prácticamente con los brazos cruzados. Alguien dijo que verdaderamente cuando le ofrecen comida, dice la persona, ¿será que sí? ¿Será que no? Y ese sentir realmente del gusto, prácticamente la persona o lo domina o cae realmente. Pues esto pasa como cuando están en el ayuno. Está así, hermano, hermana, o mira, te invito. Porque realmente está en el propósito de consagrarse a Dios, de que esas pasiones y deseos estén enterrados, que no vuelva a resucitar el hombre y la mujer que fue impía, que fue mala, que fue rebelde, que fue desobediente. Dios quiere siempre que nosotros nos mantengamos puro como una generación que no se contamina y que todos los días escribamos historias de fe y esperanza, porque realmente solamente así, arrepentidos y convertidos y sometidos a Dios todo el tiempo, vamos a tener victoria, y solamente por el Espíritu Santo que nos ayuda a la intercesión. Ahí mismo en el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 25-26, dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando usted y yo somos débiles, prácticamente el Espíritu del Señor, 59:19 de Isaías, levanta bandera de justicia contra tu enemigo. Entonces, cuando dice la Biblia en segundo de la carta a los Corintios, segunda a los Corintios 10, dice que Pablo estaba, 12, perdón, dice en el capítulo 12, que le dijo el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en ti cuando tú estás débil. Cuando realmente tú eres débil, tú tienes, como dije un momento en el comentario de la predicación del martes pasado, cápsulas de poder también, que Jeremías le dijo, yo estoy contigo, le dijo el Señor, como poderoso gigante. Nadie te podrá hacer frente y los que se levanten contra ti serán como nada. Y yo prácticamente voy a estar contigo y voy a hacer que estos enemigos tuyos sean avergonzados y que fenezcan, que sean prácticamente como nada, porque realmente Dios lo iba a defender. Así Dios está con nosotros, la misma promesa. Así Dios está ahora con nosotros. La diferencia es que ahora estamos bajo la gracia. Dios me ha dado otro tema realmente sobre el tema de la gracia y prácticamente los apuntamos, porque cuando Dios dice, ok, dale en este tema, Dios nos da un tema y lo escribimos, pero Dios nos permite que siempre estemos preparados, como dijo el apóstol en el capítulo 2 y 3 de 1 Pedro, estar preparados para cuando nosotros necesitamos dar una defensa con la palabra. Una persona que ha sido arrepentida y convertida se mantiene sometido a Dios. ¿Cómo se mantiene sometido a Dios? Haciendo el propósito, así como Cristo, siempre fiel, siempre verdadero, siempre siguiendo la verdad, haciendo justicia, haciendo lo correcto. Él dio su vida, hizo prácticamente que toda la maldición de la ley que estaba apuntando por los pecados que aparentemente le juzgaban a él, cayó sobre él, pero en realidad dice, no encontraron ningún pecado. Pero ¿por qué realmente entonces murió? Porque todos los pecados bíblicamente cayó sobre él. Él cumplió la ley. Capítulo 3 de Gálatas, dije, él vino a cumplir la ley prácticamente. Era todo una sombra de lo que tendría que venir. Era él mismo que tenía que cumplir. Él es el alfa y el omega. Él era la persona que indicada de parte de Dios para cumplir todo lo que la ley decía. De él se habló
anteriormente, el Mesías, el ungido, el Salvador, el Rey. Él es el único prácticamente medio hoy ante Dios y los hombres, y por eso necesitamos reconocer que si nuestro sentir está en contra de Dios, porque Él es santo y perfecto, entonces tu camino está realmente destinado. Ese es un designio. Usted no necesita una gran interpretación de los grandes exégetas y teólogos. Usted necesita simplemente reflexionar y entender que si usted está caminando en deseos que son malos, tiene un camino que lo lleva a la muerte. El ocuparse de la carne es muerte. El sentir de la carne es muerte. El que hace lo malo. ¿Y qué es la carne? Alguien preguntaba, ¿qué es la carne? Estamos hablando de no solamente carne, sentir y de la persona de nosotros. Estamos hablando prácticamente, como dije al principio, de lo que la ley hablaba, de que verdaderamente en el cuerpo de Jesús tenía que depositarse ese cumplimiento de todos los pecados, de maldiciones, para que pudiera realmente cumplirse la justicia de Dios por medio de la ley en Jesús, para que en esa carne matara todos los pecados y entonces los condenó. Por eso hoy tú y yo somos libres de condenación. Por eso tú y yo hoy estamos libres prácticamente de todo lo que nos apunta hacia nosotros. Es decir, si el enemigo realmente te condena, estás perdido, tú no tienes perdón, mentira, él es mentiroso, padre de mentira, por eso es diablo. Capítulo 8 de Juan dice que él es diablo y padre de mentira, es mentiroso, eso significa diablo. Cuando la persona realmente escucha la voz del enemigo, que tú no puedes, entonces hoy Dios te dice, escucha la palabra, porque realmente Él te perdona, Él te salva, Él te restaura, Él te levanta, Él te sana. Prácticamente necesitas solo reconocer perdón, pedir perdón. Perdóname, Señor, he cometido lo malo. 2, convertirte a Él, hacer que tu carne y tus deseos y pasiones sean crucificados con Cristo y decir, Señor, y ahora soy libre del pecado que me condenaba. Ahora soy realmente libre de toda maldición. Ahora soy sano y ahora estoy contigo. Y entonces viene tu tercer punto, que prácticamente es que tú permanezcas sometido, que te dediques prácticamente a Él, una relación con Él. Esta relación con Dios significa que el Espíritu Santo te va a guiar para que tú realmente permanezcas en una vida santa, en una vida consagrada, en una vida prácticamente pura, que no te vuelves a contaminar. Y entonces seas una generación que ahora ya no se mueve por su sentir, sino por la fe, por lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios. Esto es impresionante. Es un tema súper profundo que Dios me ha dado, pero Dios me daba esta palabra para que tú lo tomes en nota. Prácticamente muchas personas tienen odio, tienen prácticamente malos deseos contra otras personas, tienen prácticamente celos. Esos son sentir de la carne. Ahora estamos hablando de carne personal, o estamos hablando de lo personal, de lo que la persona tiene en su conducta, por su ambiente en el que creció, por su prácticamente cultura, por su creencia. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que verdaderamente nosotros podemos hacer realmente morir eso terrenal. ¡Aleluya! Cuando usted verdaderamente le dice, if not, suficiente, hasta aquí, le dices, ok, hasta aquí me traías hasta aquí, entonces matas. Yo una vez predicaba acerca de que hay que matarnos a nosotros mismos. ¿A qué me refiero? El Señor reprenda al diablo con este comentario, que no lo vayan a malinterpretar. Lo que refiero es que Pablo dice, cada día muero. Todos los días dijo, yo estoy crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando la persona realmente dice, ok, muero hoy a mí mismo y resucito contigo, Señor. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Así como Jesús oraba. Jesús decía, Señor, pase de mí esta copa. En el Getsemaní, él oró prácticamente capítulo 26 de Mateo. Dice que él oró 27 también. Y clamó al Padre y dijo, Señor, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía que el peso de la maldición del mundo, de la gente, iba a caer sobre él. Él sabía que realmente iba a entregar su vida. Y no es fácil. Si alguien se ha cortado una vez su dedo o el pie, o ha tenido
tenido una herida, qué dolor. Si alguien se ha machucado una uña con un martillo, qué dolor, realmente. Por eso, si alguien se ha quebrado una parte del cuerpo, qué dolor. Verdaderamente nadie quiere estar enfermo hoy por una enfermedad. Hoy quiero decirte, Él lo sintió antes de vivir, antes de estar en la cruz. Él lo vivió y sabía que realmente iba a sufrir tanto. Pero dice, el experimentado en quebranto. Dios permitió, quiso, dice, quebrantarlo hasta padecimiento. Dice, Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios permitió, aleluya, esta esperanza viva, esta realmente verdad única, el Evangelio Santo de Dios vino prácticamente a mostrarse. El amor de Dios vino, dice, a demostrarse en Cristo Jesús. Dice que nosotros estábamos prácticamente perdidos, listos para morir, pero dice, a tiempo murió el Señor. Romanos 5, dice la palabra de Dios que Él murió a tiempo por los impíos. Tú y yo éramos impíos. Espero que no siga haciéndolo. Dios no quiere eso. Si ya te arrepentiste, ok, diste la vuelta 180 grados, ahora estás con Cristo, ahora camina con Él, prácticamente camina de la mano con Él. 15 versículo 5 dice, separados de Él, en Juan, nada podemos hacer. Camina de su lado, tienes que convertirte. Si robabas, ya no robas. Si mentías, ya no. Porque ahora el Espíritu Santo está en ti, hablas verdad. Y ahora ya, ay, estos dedos ya no pueden tocar. Estas manitas ya no pueden tocar. Si te gustaba lo malo, entonces ya no puedes tocarlo. Si te gustaba realmente hacer lo malo en oculto, ahora Dios te ve y dice, oh, te tengo aquí enfrente de mí. Ok, soy libre, soy sano. Tengo la palabra. Fui justificado. Ahora estoy contigo. Voy contigo. Voy en el nombre de Jesús. Ya no vivo yo. Tú vives en mí. Estoy crucificado juntamente contigo. Yo he muerto al pecado y vivo para ti, realmente en ti, Señor, para ti. Ahora soy deudor tuyo, estoy agradecido, quiero someterme siempre a ti. Y realmente esta es la comunión, esto es la oración, esta es la adoración, esto es prácticamente la lectura devocional, esto es prácticamente una vida consagrada. Una generación pura que no se contamina se mantiene así, arrepentido, convertido y prácticamente sometido. Esto es prácticamente la vida de un cristiano. Yo decía, cristinos, le quitaron la A porque realmente se separaron de Dios. Pero ¿sabe qué? Dios dice, vuélvete otra vez. Vuélvete otra vez, reconcíliate, Él te perdona. Ya no hay condenación para los que están en Cristo, pero Dios quiere que permanezcas. Dice la Biblia, y voy a terminar con esto, porque hay mucho para hablar, pero Dios me permite darte esta palabra suave en esta noche de esta manera. Y mire que dice la Biblia, capítulo 10 de Hebreos, dice la Biblia así. En versículo 35, no pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón, porque es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dice el versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué Dios quiere en esta noche? Que comprendas que Cristo Jesús lo dio todo por ti, aún su propia vida, y resucitó prácticamente según las Escrituras para que tú y yo disfrutemos de la gracia de Dios, la victoria de Cristo, el perdón de nuestros pecados. Y dice, está a la diestra del Padre aún todavía como intercesor. Es un abogado para todos aquellos que le amamos, para todos aquellos que le pedimos prácticamente. Porque si tú realmente estás padeciendo, Hebreos capítulo 2 versículo 18, te estoy dando un extra, porque estamos ministrando la palabra en el nombre de Jesús. Dice, pero el que padeció realmente en ese tiempo de carne, Jesús, dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando tú te ves tentado, cuando tú te ves realmente provocado, cuando tú realmente te ves amenazado, es tiempo que tú saques la espada del Espíritu, que tengas toda tu armadura puesta de parte de Dios, la armadura de Dios, Efesios 6, prácticamente dice que usted se ponga toda la armadura de Dios para que pueda vencer
todas las acechanzas del enemigo, todos los dardos de fuego que vienen contra ti. Y es una batalla que tenemos contra prácticamente nuestra alma, la lucha constante. Capítulo 5 de 1 Timoteo dice la Biblia: pelea pues la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. La vida eterna está contigo. Prácticamente, si Cristo ya está en tu corazón, el Espíritu Santo ya está contigo para darte victoria, ayudarte en tu peregrinación. Pero es necesario que tú realmente te esfuerces todos los días. Arrepentimiento, convertimiento y sometimiento. Esto es importante, que te estés realmente constante para que seas una generación pura que no se contamina. Si tú realmente tienes algún ataque por allí, Dios siempre te va a dar la victoria. Dios siempre te va a ayudar a que sobresalgas. Y dile: Señor, yo prácticamente he renunciado a todos los pecados. He renunciado a todo deseo malo. Pero ahora me he dedicado a ti y solo tengo tu sentir. Dice la Biblia en Efesios capítulo 5, perdón, creo que es Gálatas 5. Déjame se los busco rápidamente. Sí, 5:1 dice: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué realmente Dios quiere que estemos firmes en esta libertad? Porque solamente así podemos agradarle. No podemos relacionarnos con lo malo ni con sentimientos malos. Porque ¿cómo es posible que yo aborrezca a mi prójimo y diga amar a Cristo, amar a Dios? Capítulo 3, 4 y 5 de 1 de Juan dice la Biblia que no podemos hacer eso. No, eso es imposible. Dice: si alguien dice que ama al hermano, dice: si alguien dice que ama a Dios, pero aborrece al hermano, dice: el amor del Padre, Dios no está ahí. O sea, cuando una persona tiene odio, tiene amargura, tiene un sentimiento contrario y está rebelde contra Dios, está prácticamente en desobediencia ante Dios, prácticamente esta persona necesita a Cristo, necesita reconocer, necesita arrepentirse. Por eso el Señor dice, Isaías 1, versículo 18, vengan a mí luego, rápido, dice, y estemos a cuentas. Dice: si tus pecados fueren rojos, negros, dice, no importa, van a ser blancos como la blanca lana. Él te perdona automáticamente. 1 Juan 1:7 dice que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cualquier pecado lo borra, lo limpia, Señor, y te hace una nueva criatura. Según los Corintios 5:17. Nueva criatura son los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es necesario que usted y yo comprendamos que necesitamos marcar historias de fe y esperanza como una generación pura que no se contamina todo el tiempo. Todo el tiempo. Por eso Dios nos dio la armadura. Porque si esta armadura se la quita el guerrero, está prácticamente desprotegido. Y puede que el dardo del enemigo significa una flecha. El dardo del enemigo pega en tu mente y entonces entre la duda. Yo voy a cerrar con esto en el nombre de Jesús, porque Dios me daba esta palabra. Muchas personas dan beneficio a la duda. Dan mensajes que dan realmente una puerta de entrada para que entre la duda y la incredulidad. Dios quiere que realmente cuando escuches a uno de ellos, digas: Señor, ten misericordia, y ora por ellos. ¿Sabes por qué? Porque ya están torcidos, ya están desviados de la verdadera fe. Y tú, si tienes la palabra de Dios, dale la palabra. Hay muchas formas de darle la palabra para llevarlo a la restauración y corregirlos. Porque Dios quiere que realmente tú aprendas de que puedas discernir. Haya pues, dice, este sentir que hubo en Cristo, que haya en ustedes. El sentir de Cristo es perdón, es prácticamente amor, es prácticamente humildad, es prácticamente orar, es llevarlo a los pies de Dios. Y esto debe de estar en nosotros. Es necesario que cuando usted mire a alguien o tenga un ataque, tenga una amenaza de que alguien realmente le está queriendo inyectar los dardos primero del enemigo, golpean contra usted, en ese momento, y hay dudas, hay incredulidad, y hay prácticamente odio, hay racismo, hay mala fe, usted prenda sus ojos,
prenda realmente su mente y entonces tiene que soltar la palabra, porque no se puede quedar con los brazos cruzados, tiene que atacar. Cuando vienen a usted con esto, usted tiene que ser realmente un guerrero que tiene que sacar la espada. Usted no puede realmente andar en el mundo a ver qué compra, a ver qué encuentra. Realmente a lo que me refiero es que no puede contaminarse pecando y a la vez decir, oh Señor, me arrepiento otra vez. No se puede. A eso me refiero, porque estamos en un mundo y en esta tierra y no podríamos salir de la tierra o del mundo. Me refiero espiritualmente. Que tu vida ya se apartó del pecado, Dios te perdonó y te hizo limpiecito. Haz de cuentas, eres un bebé. Ya creciste, te alimentaste con el Señor y ahora estás prácticamente bajo su cobertura. Él te está dando el alimento. Él es el alimento, Él es el pan. Juan 6. Pero realmente Dios quiere que permanezcas. Te dije arrepentimiento, convertimiento, que tú permanezcas sometido. Este sometimiento es necesario que lo hagas constante. Adoración, alabanza, oración y que estés sometido. Pero para que no te contamines, necesitas que el Espíritu Santo intervenga en ti, porque el Espíritu Santo es el que te va a dar la victoria en todo, para que tú puedas tener la visión, el discernimiento, que te des cuenta cuando viene el enemigo a atacarte con dudas, con incredulidades, cuando viene realmente con odios, cuando viene con mala fe. Si alguien viene realmente con un odio y con una rabia, tú no te puedes quedar con los brazos cruzados. Cuando alguien viene a atacarte, tampoco puedes realmente quedarte con brazos cruzados. Tienes que atacar también. Alguien dijo, no, realmente dejémoslo a Dios, que Dios haga. Sí, pero realmente cuando se refiere a esto de un ataque y que Dios intervenga, usted no tiene que quedarse con los brazos cruzados. Me refiero a que usted tiene que ir a la oración. Me refiero a que usted tiene que atacar en el nombre de Jesús con las armas espirituales en oración, la obra del diablo. 2, usted realmente necesita prácticamente interceder. Y tercero, usted necesita adorar, porque lo que el enemigo quiere es que usted se desvíe de adorar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. El enemigo quiere que usted realmente no ataque y diga, ok, y que se quede sin mover nada, y que cada vez esté deteriorándolo a usted el enemigo, para que entonces venga y destruya. Por eso usted tiene que estar prendido, con los ojos realmente prendidos. El sentir de Cristo nos da victoria. El sentir de Cristo es de un caballero de guerra. Cuando a Jesús lo atacaron, prácticamente Él no se quedó con brazos cruzados. Él respondía con misma palabra y con autoridad. Cuando vinieron los demonios a quererlo descubrir antes de que Él comenzara abiertamente su ministerio, Él los reprendió. Nunca se permitió el Señor Jesús que los demonios trataran de humillarlo o de avergonzarlo, mucho menos de que los demonios lo delataran. Pablo también fue uno de los que realmente cuando el demonio le estaba adivinando cosas, él mismo le dijo, lárgate ya, y lo echó fuera. Tú no puedes estar tratando de dialogar con los demonios jamás, porque realmente esto se convertiría en una fe desviada. Prácticamente un episodio de esto es el de Saúl cuando fue desechado. Consultó a la bruja y escuchó a los demonios. Alguien dijo por ahí que fue Dios permitiéndolo. Tal vez Dios lo permitió, pero Dios realmente no pudo haber permitido ese episodio. No es que Dios realmente permitió que el espíritu de Saúl viniera otra vez. Eso no está realmente, y yo quiero encontrarme en uno de esos debates con estas personas que asumen eso. Porque tengo la base, porque el mismo Espíritu Santo me dio la revelación y quiero realmente atacar el error. Porque hay mucha gente que ataca con error para dudas, para tenerlos manipulados, para tenerlos controlados. Porque hay mucha gente que está vendiendo el Evangelio y no está hablando el Evangelio. Aquí es gratis y no cobramos. Vive el Señor, que te vamos a dar palabras siempre, porque para eso vivimos. Gloria a Dios, y sea el nombre del Señor engrandecido y toda la obra del diablo caiga por tierra en el nombre de Jesús, porque para esto vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. Amén. Verdaderamente a eso me refiero. Jesús tenía sentir de guerrero. Usted tiene que tener siempre sentir de guerrero. Tiene que tener sentir del Espíritu Santo, que da testimonio a nuestro espíritu quién es de Dios. Ay, cuando tú sientes quién es de Dios y quién no es de Dios, entonces dice, ok, espérate,
Porque si esa persona no es de Dios, entonces tú no puedes prestarle toda tu atención. Porque si esa persona no es de Dios, está torcida, entonces tú tienes que aprender cuándo es la voz de Dios. Aunque Dios permite muchas veces que los impíos suelten palabra. Pero realmente, ¿sabe qué? Es porque mencionaron un texto y es porque realmente Dios lo permitió que ese texto te sonara a ti, porque de pronto Dios una vez usó a la mula para corregir al profeta, y así también Dios muchas veces lo permite. Así que yo te quiero decir, cuando tú verdaderamente sabes que aquella persona es de Dios, sientes en tu espíritu que esta persona es de Dios, porque el mismo espíritu nos lo dice, que da testimonio en nuestro espíritu quiénes son de Dios. Dios también conoce quiénes son los que tienen su sentir. Una persona realmente que tiene sentir de Dios siempre va a amar como primer lugar fruto del Espíritu. Y cuando las personas realmente tienen al Espíritu Santo, prácticamente van a dar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. 3:17, 2 Corintios. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Una persona que está en Cristo es libre. El Espíritu Santo viene sobre ella, adora, alaba, danza, glorifica, exalta, nunca está callado. Normalmente, cuando el ataque viene, lo que el diablo quiere es enmudecer a las personas. Que no ore, que no alabe, que no profetice, que no predique, que no hable, que no aconseje, que no dé testimonio, que no testifique la verdad, que no hable el evangelio. Lo quiere tener mudo. Y la Biblia dice que muchos de esos son perros mudos. Son personas que realmente están mudas. Ni alaban, ni glorifican, ni honran. Y cuando van a hacer algo, por eso la Biblia dice que son perros mudos. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es tirar una rabia solamente, y tratan de morder. Y tratan prácticamente de desgarrar. Porque hay un sentir de animal que es odio, rabia y prácticamente deseos de matar. Estos son los mismos deseos del mismo infierno. Pero el propósito de Dios es darte vida, y vida en abundancia, darte libertad, darte el perdón y darte vida eterna. Él quiere que tú vivas para Él. Vive para Él como una generación pura, que no se contamina, y que cada día puedas prácticamente, aleluya, dar a conocer estas historias de fe y esperanza en las vidas. Yo bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Oro en esta noche que la palabra de Dios se quede contigo en toda tu vida. La puedes compartir con tus hijos, con tu familia, con todos los que tú tocas, y que realmente el Espíritu Santo te llene, te fortalezca para que vivas con arrepentimiento, con convertimiento y con sometimiento, siempre dándole toda la gloria al Dios y Padre prácticamente de nuestro Señor Jesucristo. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendigo a cada hermano en el nombre de Jesús, y que tenga victoria cuando tú realmente escuches su oración, Señor. Abrázalo, Señor, y dale ahí el aumento, y darle fuerza, y darle, Dios mío, ahí de tu poder, de tu gracia, de tu bendición, para que mi hermano se vea cada vez más bendecido y aumentado en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.